Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a las edades del totalitarismo con Ricardo López Gotti. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, Jorge. Bueno, creo que el capítulo de hoy va sobre una ruptura dentro del bloque soviético entre, digamos, el papá Stalin, el rey no consagrado de la Unión Soviética, y un rebelde Tito al frente de la Yugoslavia. Vamos a hablar un poco de este personaje, el mariscal Tito, que era el seudónimo de guerra de Josip Broz. Él era de nacimiento croata y va a tomar un rol destacado durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de 1941, porque Italia, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, invade Yugoslavia para ocupar la costa dálmata y declarar la independencia de lo que sería Croacia como una especie de reino independiente. En esta campaña militar le va a ir muy mal, al igual que en otros escenarios bélicos, y es entonces, en 1941, cuando la Alemania nazi también invade Yugoslavia para ayudar a su aliado italiano. Esa guerra en realidad es como una guerra dentro de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que vamos a ver es que se transforma en una complicada guerra entre distintos grupos étnicos, sumada a la presencia italiana y alemana. Es decir, ahí vamos a ver, por ejemplo, el régimen de los Ustaša en Croacia, que era colaboracionista de la Alemania nazi y la Italia fascista, que va a entrar en guerra contra la guerrilla de los Chetnik, que sostenían la monarquía serbia, pero que a su vez también, como otro componente de esta guerra, va a estar el Partido Comunista de Yugoslavia. Y acá va a ser una nota distintiva el hecho de que el Partido Comunista de Yugoslavia, liderado por el mariscal Tito, incorporaba personas de las distintas nacionalidades. Esto le va a dar un carácter yugoslavo que ni los Ustaša croatas ni los Chetnik serbios podían sostener. Y de hecho, en esta guerra dentro de Yugoslavia, Winston Churchill, a quien no podemos observar como alguien de izquierda, bueno, él confiaba más en la capacidad bélica y en su compromiso con el esfuerzo aliado por parte del Partido Comunista de Yugoslavia, el mariscal Tito, que en los Chetnik, que sostenían a la monarquía serbia. Porque había algunos elementos comunes de los Chetnik con los nazis, entonces no había tanta confianza en los Chetnik como sí la había por parte del Partido Comunista de Yugoslavia. ¿Esto qué va a significar cuando termine la guerra? Así como el Ejército Rojo de la Unión Soviética libera varias capitales de Europa Oriental y Central, no vamos a ver lo mismo en Yugoslavia. Es decir, el Ejército Rojo va a entrar en Belgrado, pero realmente quien lleva adelante el gran esfuerzo contra la invasión alemana va a ser por parte de los comunistas yugoslavos, que van a liberar a ese país de la península balcánica. El hecho de que el mariscal Tito haya combatido con tanta fortaleza y con tanto éxito a la Alemania nazi y a los italianos y a los Chetnik va a ser un elemento muy importante para consolidarlo como líder de Yugoslavia hasta su muerte en 1980. Tengamos en cuenta que, por un lado, él va a formar al Partido Comunista Yugoslavo en la guerra y le va a ser absolutamente leal a él. Esto también va a ser algo muy diferente a lo que ocurría en general en Europa Oriental, en donde los líderes comunistas de los distintos países eran leales a Stalin y en realidad no tenían un gran arraigo local. En este caso, sí, el mariscal Tito tenía un gran arraigo local y el Partido Comunista le obedecía a él y no a Moscú. De modo que cuando termina la guerra, Tito se considera de algún modo una especie de par de Stalin en la península balcánica y va a intentar incorporar a Albania, a Yugoslavia y de tratar de tener algún tipo de injerencia en lo que eran Bulgaria y Rumania. Es decir,
consideraba crear una confederación balcánica formada por Yugoslavia, Albania, Rumania y Bulgaria. Apoyaba a la guerrilla marxista en Grecia, lo cual como respuesta tiene la doctrina Truman del presidente de Estados Unidos de sostener a la monarquía griega en esa guerra civil. Y por otro lado, Stalin no estaba dispuesto a tener ningún par. Es decir, acá estaba claro que Stalin no se consideraba a sí mismo como el único líder indiscutido del campo socialista, que no tenía otros pares, y estas veleidades de Tito de considerarse como una especie de par en la región del sur de Europa molestaban mucho a Stalin. Por otro lado, el apoyo a la guerrilla marxista en Grecia, que era también un elemento de discordia entre ambos, también los fue distanciando hasta que en 1948 vamos a ver que se produce formalmente la ruptura entre la Unión Soviética y Yugoslavia. Y la Yugoslavia era considerado dentro del campo socialista, pero que había tenido una especie de desviacionismo ideológico. Y aquí hay que tener en cuenta que la Unión Soviética consideraba que tenía la interpretación correcta, ortodoxa de lo que era el marxismo-leninismo. Primer elemento, el marxismo-leninismo pasó a ser la versión oficial del marxismo en el siglo XX en el mundo. Había otras corrientes marxistas, pero no leninistas, y la Unión Soviética las consideraba desviacionismos como si fueran herejías de un dogma religioso. Y así es como lo consideraba, se consideraba como el único intérprete. Y el camino yugoslavo al socialismo que plantea Tito va a ser visto como un desviacionismo ideológico y un intento de nacionalismo disfrazado de socialismo. Lo que vamos a ver es que entre todas las purgas que se van a realizar en Europa Oriental en los primeros años de la Guerra Fría, hasta la muerte de Stalin, uno de los elementos de acusación típicos va a ser el de ser titoísta. Es decir, además de ser acusados de agentes de la CIA, del imperialismo británico, estadounidense, de ser fascistas, de nazis, de sionistas, entre todo eso también va a figurar siempre el elemento del titoísmo, es decir, un desviacionismo nacional con respecto a lo que era la interpretación correcta del marxismo-leninismo que brindaba la Unión Soviética de Stalin. Pues muchas gracias, Ricardo, como siempre, por habernos atendido e iluminado el camino sobre estos hechos que no son tan lejanos, pero que son muchas veces desconocidos por las generaciones más jóvenes. Esperamos con ansiedad la próxima entrega. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar próximamente en otro capítulo de Las edades del totalitarismo en Radio Sefarad.